Buen día amigos, amigas. Meditamos el Evangelio de este día de hoy, el cual tiene una belleza impresionante. Dos milagros que realiza Jesús, uno incluso sin darse cuenta. Este Evangelio hoy nos deja claro el poder de la fe, la maravilla que puede hacer la fe en nuestras vidas. Meditamos este Evangelio, San Marcos 5. 21:43. Este evangelio pues no necesita explicación. Él solo se explica y nos muestra las maravillas del Señor. Leemos el evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de las sinagogas, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: Mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la capa? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y al ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino que está dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y, tomando al padre, a la madre y a los que le acompañaban, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada, pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó
que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hermosa reflexión la que podemos obtener de este evangelio de este día de hoy. Hermoso pedazo de cielo que nos regala Marcos. Dos milagros que hace Jesús. Este milagro de la mujer que tenía 12 años de estar padeciendo de un flujo de sangre y que había sufrido mucho buscando curarse. Escuchó hablar de Jesús y pensó, con solo que toque su vestidura, con solo que toque su manto, podré quedar curada. Qué fe tan impresionante la de esta mujer. Y Jesús lo reconoce. Jesús suena un poco pues gracioso cuando dice, bueno, alguien me tocó, y los discípulos le dicen, Señor, pero si todo el mundo te está apretujando, ¿cómo puedes preguntar si alguien te tocó? Pues él sabía de qué estaba hablando. Él sintió que algo, que un poder había salido de él, el poder, ese poder de sanidad, ese poder de curación. Antes que nada, pues meditar en esta reflexión de esta mujer. Muchos estamos padeciendo de algunas enfermedades y muchas personas también están gastando mucho en doctores, en médicos, sufriendo por mucho tiempo con algunas enfermedades. Y viendo el ejemplo de esta mujer, solo necesitamos acercarnos a Jesús, que nos deje tocar su manto para poder ser curados. Más que tocar su manto, pues hoy es creer en su poder, creer en su mano sanadora, en su poder, y seremos curados. Esta mujer pues nos da un ejemplo también, que cuando estamos enfermos pues hay que movernos, hay que buscar. Ella había sufrido mucho, dice, en manos de muchos doctores. Ella se había movido. Entonces también Dios también actúa a través de los doctores, actúa a través de los medicamentos. Pero cuando no hay soluciones a esos problemas, pues Él es la solución. Seguidamente la fe también de Jairo, de este jefe de la sinagoga, que viendo que su hija está a punto de morir, ha buscado a Jesús. Y le dice, mi hija está muriendo, ven a poner tus manos sobre ellas para que sane y viva. La fe de Jairo también, la fe de Jairo que pide a Jesús que lo único que tiene que hacer es poner sus manos para que su hija sane y viva. Donde ha pasado pues todo este alboroto de esta mujer que ha sido curada, pues en medio de ese ambiente llegan a darle la noticia al padre de la niña, tu hija ha muerto. Jesús, me imagino que vio la cara de tristeza, cómo se conmovió este padre al ver a estos hombres que habían traído la noticia de que su hija había muerto. Jesús se conmueve y le dice, no tengas miedo, cree solamente. No tengas miedo, cree solamente. Jesús se fue a la casa, todos estaban llorando, todos estaban alborotados. Jesús le dice, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, sino que está dormida. Jesús usa estas palabras, Talita cum, muchacha, a ti te digo, levántate, levántate. En ese momento, dice, la muchacha que tenía 12 años, se levantó y echó a andar. 12 años, también recordamos que esta mujer tenía 12 años de estar padeciendo de este sangrado, de este flujo, y fue curada. Esta niña tenía 12 años también y fue resucitada. ¿Cuánto tiempo estaremos padeciendo nosotros de nuestro mal, de algún pecado también que estamos padeciendo, que también es una enfermedad espiritual el pecado? ¿Cuánto tiempo? Revisemos nuestra vida y pensemos desde cuándo comencé a cometer este pecado, que de repente no he dejado de hacerlo. Pidamos al Señor que nos cure, que nos sane nuestra vida corporal, pero también nuestra vida espiritual. Quedémonos con esta reflexión, con estas palabras del Señor. No tengas miedo, cree solamente. Yo es el mensaje que también les digo a ustedes, si tienen
algún problema, alguna necesidad, algún proyecto, algún sueño, les digo así como Jesús, cree, no tengas miedo ante las dificultades, ante los problemas. Si te vas a enfrentar a algún problema, si tienes que enfrentar alguna dificultad, no tengas miedo. Cree solamente, cree solamente. Y si estás tirado por el pecado, si estás tirado por el desánimo, si estás tirado por la tristeza, por el dolor, como dijo Jesús a esta niña, a ti te digo, levántate, levántate. No tengas miedo, cree solamente. Bendecido día.